Muy bien, pues vamos a seguir estudiando en la palabra de Dios cuál es el propósito de la iglesia. Darle gloria a Él. ¿Dónde lo dice? Efesios, capítulo 1, 6, 12 y 14. Romanos 11, 36. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él. Romanos 11, 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por tanto, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Glorificamos a Dios eternamente. Los ángeles están observando a la iglesia y la obra de Dios en la iglesia, en los creyentes. Glorificamos a Dios en la iglesia, dentro, en la relación eclesial con los salvos, con los creyentes. Y lo vimos la semana pasada, la prioridad de la adoración. Esta tarde vamos a ver la prioridad de la edificación. Y recuerda, la edificación viene antes de la adoración. No podemos adorar a Dios sin crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. La edificación viene antes de la glorificación, de la adoración. ¿Cómo dice Jesús que busca al Padre adoradores? Que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Esto significa conforme a su verdad, de acuerdo a su verdad. En el poder y en la capacidad que el Espíritu da, en la dependencia del Espíritu, pero en espíritu y en verdad, esto es en base a la verdad. Y hay una prioridad en la iglesia que es ser edificado, la prioridad de la edificación que nos lleva a cómo glorificar o adorar a Dios. Y ahí tenéis 4 versículos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Mira ahí, Hechos 2, 42. Y claro, en el 41, después de que Pedro ha predicado el Evangelio, en el 37 dice la respuesta de los que estaban escuchando, ¿qué haremos? Y Pedro le responde en el 38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que en el comienzo de la iglesia, esta era una señal inequívoca de la obra de la salvación en los creyentes. Y por medio del bautismo se identificaban externamente con Cristo y que sus pecados han sido perdonados no por el bautismo, sino por la obra de salvación, de arrepentimiento. Pero en este comienzo se establece un principio que aquellos que han sido salvados se identifican públicamente por el bautismo y muestran en sus vidas que el Espíritu Santo está morando en ellos. Entonces, versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, que nos indica que sepan que como aproximadamente 3,000 almas se convirtieron, se bautizaron, porque había una membresía en la iglesia, había una membresía. No se bautizaban sin saber después quiénes se bautizó y quién formaba parte de esta membresía, porque después de esto observa que esto afectó a la comunión, esto mostró frutos también de comunión, versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y se dedicaban continuamente, está diciendo. Posiblemente ellos se dedicaban más de lo que nosotros nos dedicamos. Ese era el comienzo y ese era el fruto de una conversión. El fruto de una conversión se muestra en arrepentimiento, en obras de arrepentimiento, y una de ellas más clara, ¿sabes cuál es? Según la Biblia, no mi opinión. No es según la experiencia que uno ha visto. Según la Biblia, el fruto más claro de un verdadero creyente y de una verdadera conversión es el amor por la palabra, el deseo por la enseñanza. Es lo que viene ahí, versículo 42. Y por tanto se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Cuando dice se dedicaban a la enseñanza es que ellos recibían la enseñanza de los apóstoles. Ellos estaban creciendo, siendo edificados en la enseñanza que los apóstoles estaban impartiendo a la iglesia que acaba de nacer, que acaba de manifestarse en medio de esta ciudad con casi más de 3,000 personas. Así que desde el principio se muestra que la iglesia, en el comienzo, la prioridad estaba ¿en qué? En la enseñanza, en la edificación. Y por supuesto la enseñanza para puesta en práctica. La enseñanza que se muestra en la comunión, en la vida común, el fruto del amor entre ellos,
el fruto de responder a las necesidades entre ellos, el fruto de buscar el interés de los demás y no cada uno el suyo propio, y por supuesto también el partimiento del pan y la oración. Y ahí el partimiento del pan, casi todo el mundo está de acuerdo con que se refiere a la celebración de la mesa del Señor, la celebración de la mesa del Señor. Y la oración no puede estar desligada, es prioritario. Podríamos decir, estos son 4 elementos prioritarios que se muestra que desde el comienzo Dios manifestó como fruto o dedicación o prioridad de la iglesia. Así la iglesia glorifica a Dios, edificándose, creciendo en el conocimiento de su palabra. Vayamos a otro pasaje que nos muestra Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses 1, 28. No podemos escuchar lo que hemos dicho en Hechos 2 y ver que eso es una prioridad sin preguntarnos, Señor, ¿cómo está mi vida en este sentido? Porque no estamos aprendiendo teoría, hermano. Estamos aprendiendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces lo apuntamos, lo memorizamos, recordamos, para que eso sea una oración, un deseo y un examen en nuestra vida. ¿Cómo está mi vida con respecto a la prioridad que Dios ha establecido para su iglesia? Y Colosenses capítulo 1, versículo 28, a Él nosotros proclamamos, y se refiere a Cristo, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres, y un paréntesis, ahí se refiere a los hombres, se refiere a todo ser humano, hombres y mujeres, está representando al ser humano. Así que amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres, tanto judíos como gentiles, hombres, mujeres, esclavos libres, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Ahora, ¿el punto aquí cuál es? El punto lo encontramos con esta pregunta. Proclamamos y amonestamos y enseñamos, ¿qué dice ahí? ¿Con qué? Con toda sabiduría. Así que no es tradición, sabiduría de los hombres. ¿Esta sabiduría cuál es? La sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Así que Pablo dice de diferentes maneras, amonestando, enseñando y proclamando a todos los hombres con toda sabiduría, esto es, con toda la palabra de Dios, ¿a fin de qué? A fin de presentar a todo hombre perfecto. Entonces, ¿cómo todo hombre y mujer, cómo todo creyente es presentado delante de Dios perfecto? ¿Cómo tú estás siendo transformado en perfección? Siendo amonestado, siendo enseñado, recibiendo la proclamación del Evangelio. Y la proclamación del Evangelio y de la palabra de Dios va a producir en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, no información, sino transformación. Ese es el propósito. Y observa que es tan importante este propósito, es tan prioritario el propósito, que el versículo 29 dice Pablo cuánto va a dedicar para ello. ¿Cuán importante es para él? ¿Cuán importante es para él? ¿Qué ha tenido que hacer o qué está dispuesto a hacer? Versículo 29. Dice, y con este fin, ¿y cuál es este fin? El de enseñar, proclamar y amonestar. Con este fin, proclamar, amonestar y enseñar, ¿qué hace Pablo? Yo también trabajo el tiempo que me sobre, dice, ¿no? ¿No dice ahí tu Biblia eso? Yo trabajo el tiempo que me sobre. Pablo dice que es su prioridad y muestra su prioridad enseñando la palabra de Dios a todo hombre para que sean transformados de tal modo que él lo hace de manera esforzada, esforzándome según toda mi fuerza y mi poder. Dice ahí mi Biblia. ¿Qué dice en la tuya? ¿Dice lo mismo? Mi Biblia no dice eso. Dice esforzándome no en mi poder, en mi fuerza, en mi sabiduría, en mi capacidad, porque Pablo no confía en eso, sino esforzándome, recibiendo poder ¿de quién? El poder de Cristo que obra poderosamente en mí. Entonces, ¿es prioritario para la iglesia glorificar a Dios en el crecimiento de la palabra para ser transformado o no? ¿O es secundario? ¿Pablo dedica esfuerzo a algo secundario?
o Pablo dedica esfuerzo en dependencia del poder de Cristo en él para dedicarse en eso. ¿Recuerda en Hechos 6? Había tal necesidad en la congregación. En el capítulo 2 se convierte 3.000, en otro lugar se convierte casi 5.000. La iglesia crece tanto que ahora hay problemas porque los apóstoles ahora tienen que dedicarse a atender las necesidades de la congregación. Y los apóstoles dicen, atender las necesidades de la congregación en lo material no es la prioridad de los apóstoles. No digo que no sea la prioridad de ningún modo. Debe ser atendida de otra forma, porque la prioridad de los apóstoles, y antes que todas las cosas, los apóstoles deben dedicarse, dice Hechos 6, ¿a qué? A la palabra y a la oración. A la palabra y a la oración. La oración en dependencia del poder de Dios para estudiar la palabra, vivir conforme a la palabra, ser transformado personalmente y después proclamarla, amonestar y enseñar. Entonces es prioritario, lo vimos en el comienzo de la iglesia, en Hechos 2. Requiere un esfuerzo incansable para este hecho, lo vemos en Colosenses 1. Efesios 4, que vemos otro principio acerca de la prioridad de la edificación. Efesios 4, versículo 11 al 16 dice, y él, ¿y quién es él? Él se refiere a Cristo. A mí me ayuda que ese él le llevo una línea hasta el versículo 7, donde pone la medida del don de Cristo. Y a partir de ahí empieza a hablar de Cristo. Entonces ese él del versículo 11 yo lo llevo a Cristo. Y estoy leyendo sabiendo quién es él. Y mira, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto son repeticiones de lo mismo. ¿Hasta dónde debe llegar la edificación de la iglesia? Versículo 14. Para que ya no seamos niños es que somos niños desde que somos salvos. Cuando Dios te salva, aunque tú tengas 60 años, tú eres un niño espiritual. Y entonces, a partir de ahí, vas dejando de ser niño a medida que ¿qué? A medida que eres edificado, capacitado por la palabra de Dios para crecer en la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños. ¿Y qué le pasa a un niño? Mira lo que dice ahí, que son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, así que no es olas del mar, no es viento de aire literal, sino que son todas influencias poderosas. Cuando utiliza el viento y las olas, se está refiriendo a influencias poderosas de doctrina por la astucia de los hombres, así que no son hombres tontos, son hombres muy listos, usan el ingenio que Dios les dio para glorificarle y ellos lo usan para engañar, para todo lo contrario, por las artimañas engañosas del error. Sino, versículo 15, para que no seamos niños, sino que. Versículo 14, ¿para qué? Versículo 15, sino que, hablando la verdad en amor, y la verdad no es sinceridad, hablemos la palabra de Dios en amor, en interés propio, mutuo. No que hablemos la verdad para que tú sepas lo que yo sé. Hablar la verdad en amor no es hablar para que tú sepas cuánto sé yo. Eso es hablar la verdad para mi gloria. Pero hablar la verdad en amor es dar la palabra adecuada a mi hermano que necesita en su situación. ¿Me explico? Y entonces crezcamos, versículo 15, en todos aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ahora, aquí hay mucho que decir, hemos dicho algunas cositas, pero quiero enfatizar lo que empieza diciendo. Hemos visto todo el recorrido, la edificación de la iglesia, pero la prioridad de la edificación de la iglesia que glorifica a Dios es entender que este es el plan de Dios, es el plan de Cristo.
No es una estrategia de una iglesia bíblica diferente a otra iglesia. No es una estrategia que establece un liderazgo que ha cogido los principios del mundo y de las empresas y la establece en la congregación. Las empresas forman a sus trabajadores y la iglesia entonces tiene que formar a sus trabajadores. No es copiando estrategias de otros. ¿Qué decía el versículo 11? Y Él dio a algunos el ser esto. Así que es la provisión y el plan de Cristo para su iglesia. Que tú crezcas, que tú escuches, conozcas la verdad, hables la verdad en amor, seas transformado, crezcas para que ya no seas niño, sino que seas un hombre maduro, una mujer madura. Así que esta es la estrategia infalible de Cristo. Así resumiría este versículo. La edificación como prioridad es la estrategia infalible de Cristo. Y claro, la pregunta personal es, ¿estoy sometiéndome a la estrategia de Cristo? ¿Estoy atendiendo a su estrategia infalible? ¿O estoy viviendo en la iglesia y creyendo que le glorifico dando palos de ciego? ¿Esta es mi vida? ¿Estoy sometiéndome a su estrategia, a su plan? Así que Hechos 2, hemos dicho que esta es la prioridad de la iglesia desde el principio. Colosenses 1 hemos dicho que esto se muestra en un esfuerzo incansable en dependencia del Espíritu. No va a ser fácil. El crecimiento no va a ser sin esfuerzo. En tercer lugar, hemos dicho que Efesios 4 nos enseña que la estrategia infalible de Cristo es que crezcamos en la verdad. Y Hechos 20. Pablo va predicando el Evangelio a distintos lugares donde el Espíritu Santo le lleva y querían algunos hermanos que Pablo fuera a Éfeso y entonces Pablo no quiso ir a Éfeso, sino que quedó con los ancianos de Éfeso y se despidieron en Mileto, versículo 17, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Pablo ya había estado allí. Predicó en Éfeso el Evangelio, estuvo 3 años y medio allí, en Éfeso. Había ancianos allí. Entonces Pablo no quería volver allí, quería ir a otros lugares donde la palabra tenía que ser predicada. Entonces los llamó a ellos. ¿Queréis que nos veamos? Nos vemos en Mileto. Allí nos vamos a ver y ya no nos veremos más, les dice allí. Ya no nos veremos más. Posiblemente eso fue la realidad de lo que pasó con Pablo. Ya no vio más a estos ancianos. Pero ¿qué dice en el versículo 28? Tened cuidado de vosotros, cuidado a vosotros, cuidaros a vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cuando tú vas en avión, siempre en los primeros minutos se está preparando el avión para despegar. En todos los vuelos pasa esto, que se ponen las personas en la tripulación y se ponen a explicar las medidas de seguridad. Tienes salida aquí, todo eso, los chalecos te lo ponen. Pero hay un detalle curioso, que es que dicen que cuando caen las mascarillas, ¿recuerda eso? Cuando caen las mascarillas, entonces eso es para ponerse la mascarilla. Pero instruyen, yo no sé si siempre instruyen así, pero si tienes a una persona o un niño a tu lado, lo que siempre dicen es que ¿a quién le tienes que poner la mascarilla? Primero, ¿al niño o a ti? Bueno, de manera instintiva posiblemente lo primero que tú hagas sea ponérselo al niño, pero la instrucción siempre es para corregir nuestro pronto. Y es que dice, te pones la mascarilla tú y después se la pone al niño. Y sabemos la razón, ¿no? Todos lo sabemos. Si se la pones al niño, corre el riesgo de que tú te desmayes, no te dé tiempo a ponérsela y el niño y tú podráis morir. Y en cambio dicen, te la pones tú y ya tienes oxígeno y ahora no corres riesgo y le puedes poner al niño. Esto es lo que de manera figurada puede mostrarnos lo que Pablo está diciendo a los apóstoles. Pablo les está trasladando a ellos la prioridad de la edificación de la iglesia. Y dice, no dependáis de mí, no dependáis de otros. Ahora estáis vosotros allí, pero todo empieza primero teniendo cuidado de quién, de ellos mismos. Y esto no solamente es un principio para los ancianos, es un principio para los padres, es un principio para los padres. ¿Cómo vas a enseñar a tus hijos si tú no te estás enseñando, si tú no estás siendo edificado, si tú no estás recibiendo la palabra? ¿Qué le vas a enseñar?
Y esto tiene que ver con la prioridad de nuestra vida cristiana, en la que Dios ha puesto, por medio del Espíritu Santo, a obispos, y la palabra obispo significa sobreveedor. Es una palabra muy fea, muy rara, ¿no? Pero es el que está supervisando, viéndoos por encima, el que observa de manera general la situación de la congregación, de la grey. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué dice el versículo? El Espíritu Santo puso como obispo para pastorear. ¿Y qué hace un pastor? Salmo 23. Cuida, pero alimenta. ¿Cuida cómo? Alimentando, proveyendo. Y eso es lo que estamos estudiando en el Salmo 23. Lo primero que dice que en lugares donde tú puedes comer, Él te va a llevar para que te alimentes. Y en lugares para poder continuar, te va a llevar por un arroyo para que bebas. Comer y beber para continuar el camino. Entonces, la prioridad del pastorado es ¿qué? Alimentar, edificar a los creyentes, proveer todo lo que hemos dicho que Dios ha establecido como su estrategia infalible. Así que así vemos 4 principios, 4 verdades que nos muestran la prioridad de la edificación en la iglesia. Entonces, conforme a estos 4 principios, examinemos nuestras vidas. Miremos delante del Señor en oración cómo estamos creciendo en esta dependencia prioritaria. Cómo estamos siendo alimentados para poder crecer en madurez espiritual y no ser llevados por doctrinas extrañas, ingeniosas, engañosas, sino que estemos siendo transformados personalmente y después podamos hablar la verdad en amor, la palabra de Dios para la necesidad mutua, edificación mutua. ¿Para esto qué? Para la edificación y para la gloria de Dios. Entonces, ¿es una opción crecer en la palabra o no? ¿Se puede glorificar a Dios sin estar involucrado y dedicado con esfuerzo a crecer en el conocimiento de su palabra para aplicarla en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Eso glorifica a Dios? ¿Que no estemos dedicados a eso, a lo prioritario? Podemos estar dedicando de manera prioritaria esfuerzo en nuestra vida para otras cosas. Pero ¿cómo debemos glorificar a Dios como iglesia en la prioridad de la edificación? Así que esto es lo que en esta tarde el Señor nos ha movido a meditar en su palabra. Vamos a tener un par de oraciones, aunque después tengamos oportunidad de orar por otros temas, pero un par de oraciones cortas con este tema, con respecto de lo que hemos aprendido. Así que 2 hermanos, por favor, que oren brevemente acerca de lo que acabamos de escuchar.